¿Cuáles son las dudas que tienen? Yo estaba haciendo la guía de 3 y me gustaría saber cómo se resolvía el ejercicio de María y Juan, ya que no tengo bien claro el concepto este de equilibrio. Bueno, ahí lo vemos. Aquí está, guía 3. Materias, física 1. Parciales, notas, prácticos. 2020. Guía número 3. Aceptar. Ahí está la pantalla. La guía 3, estabilidad, equilibrio y elasticidad. Forzudo, un bloque, un niño. Al número 2, ¿no? Sí, ese, profe. Bueno, ahí hacemos que ingrese más luz al ambiente y ahí largamos. Dice, 2 niños, Juan y María, transportan un objeto de 60 kilogramos sobre una tabla de 10 kilogramos. Y 4 metros de largo, agarrándola cada una por un extremo de la tabla. Si el objeto se sitúa a 2,5 metros de Juan y a 1,5 de María, determinar la fuerza ejercida por cada uno de ellos para transportar el objeto. Bueno, en primer lugar, lo que habría que hacer es hacer un pequeño gráfico de la situación y vamos a arrancar por el grafiquito. Tabla. Es una tabla que pesa 10 kilogramos. ¿Dónde se sitúa el peso de la tabla? Justo en la mitad. La mitad le vamos a llamar W, si quieren, o peso, igual a 10 kilogramos. ¿Sí? Dice que van a transportar un objeto de 60 kilogramos. En realidad, ¿sí? El objeto se sitúa a 2,5 de Juan y a 1,5 de María. Para empezar, la tabla lo vamos a hacer acá un poquito más arriba. ...4 metros de largo. La longitud de la tabla tiene, ¿sí? Acá en la mitad, nosotros que estamos poniendo acá en la mitad. Vamos a poner a los 2 metros, ¿sí? Estaría situado el peso de la tabla, ¿está bien? Después aquí, vamos a decir que está, ¿quién está primero? A ver, Juan y después María. Bueno, aquí va a estar Juan, ¿está bien?
Juan está sosteniendo la tabla en un extremo. Y en el otro extremo, o sea, la llevan entre los dos, ¿sí? María está sosteniendo la tabla. Uno en cada extremo. El objeto dice que lo van a situar a 2,5 metros de Juan. Aproximadamente aquí. Este objeto va a pesar 60 kilogramos. Llamemos P. Igual 60 kilogramos. Y va a estar situado a 2,5 metros. 2,5 metros del origen, ¿sí? Es decir, con respecto a Juan, ¿está? Esta es la tablita. O sea, ¿cuál es la idea? Quieren transportar un objeto, buscan una tabla, ponen el objeto sobre la tabla y bueno, cada uno la agarra por los extremos, ¿no? Solamente que el objeto está ubicado a ¿cuánto? 2,5 metros con respecto a Juan, y es decir, que estaría con respecto a María 1,5 metros. Si sumamos este con este, nos darían los 4 metros que tiene en total el largo de la tabla. Dice que hay que determinar la fuerza que ejerce cada uno de ellos. Es decir, aquí, en realidad, Juan está haciendo una fuerza hacia arriba de la tabla, porque está levantando el objeto. Y acá María está haciendo una fuerza hacia arriba. ¿Está bien? Entonces ya tenemos todo. Tienen la fuerza para abajo. ¿Cómo? Que la tabla y el objeto tendrían la fuerza contraria que la fuerza de María y de Juan. Y, o sea, es decir, nosotros acá siempre el peso va dirigido hacia abajo, porque estamos hablando de peso de tabla y peso del objeto. Lo que vamos a hacer acá en realidad es hacerlo, vamos a realizar un esquema de fuerza. Yo hasta ahora hice un esquema indicativo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Este es un esquema indicativo de lo que sucede para que se den una idea. Lo que tenemos que hacer nosotros es un esquema de fuerzas. Voy a tomar la tabla, ¿sí? Que tiene la longitud esta que habíamos determinado de 4 metros. 4 metros. El L de la tabla. Voy a situar acá en la mitad, justo en la mitad, que serían los 2 metros. Vamos a situar la fuerza. ¿Está bien? Que sería el peso en realidad, ¿no? Igual a 10 kilogramos de la tabla. Después vamos a colocar nosotros a los 2,5 metros, más o menos aquí, ¿sí? El peso, lo voy a hacer más grande para que se note. Esto le habíamos llamado W, 60 kilogramos, que es el peso del objeto. Los pesos están hacia abajo, ¿ven? Ahora ya reemplazamos directamente por solamente el esquemita de fuerza, ¿sí? El vector fuerza. Y luego acá hemos dicho que Juan hacía una fuerza hacia arriba. Vamos a reemplazar y vamos a poner fuerza de Juan, J. Y aquí la fuerza de María. Esto, recordemos, de siempre poner en las distancias para que podamos después hacer los calculitos. Esto estaba a 2,5 metros y esto de aquí estaba a una distancia de 1,5 metros. Entonces ya tenemos para nosotros, para trabajar, y le voy a llamar a este el punto A, o si quieren le ponemos el punto J para identificar que es de Juan, y este el punto M para identificar que es de María. Ya tenemos el esquemita de fuerzas para poder trabajar. Una vez que tenemos este esquemita de fuerza, ya tenemos todo, digamos, para poder trabajar. Nos tenemos que preguntar cuáles son las incógnitas. Fuerza de Juan es lo que tenemos que averiguar. Fuerza de María es lo que hay que averiguar. ¿Sí? En primer lugar, podríamos tratar de hacer lo más sencillo que conocemos nosotros, porque tenemos dos ecuaciones, ¿sí? De equilibrio, que son ahí las que les enseñó Feinstein. Sumatorias de fuerza igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Son las dos ecuaciones de equilibrio.
que nosotros tenemos. Empecemos por la más sencillita de ellas, que es sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas, en este caso, todas las fuerzas que tenemos nosotros están dirigidas ¿hacia dónde? Llámenle más I, esto sería X, y llámenle menos I, ¿no? Este es el signo que nosotros tenemos de referencia, es decir, consideramos fuerzas positivas hacia arriba y fuerzas, las que van dirigidas hacia abajo, negativas, pero tiene la característica esta fuerza de ser sobre el eje vertical, sobre el eje Y. No hay ninguna componente sobre el eje X. Por lo tanto, haríamos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Recuerden que la fuerza es un vector, por lo tanto, posee dirección. Sumatoria de fuerza en I igual a 0 porque el sistema está en equilibrio, ¿sí? Es decir, si está sosteniendo Juan y María la tabla no se les cae, no sube ni baja, está a la misma altura, la van transportando entre los dos. Entonces, si nosotros decimos que era positivo, acá tenemos I, la fuerza de Juan es positiva, el W, el peso es negativo, el peso de la tabla, y negativo tomamos el peso del objeto que está arriba, ¿sí? En este caso habíamos hecho W, habíamos llamado W y al objeto lo habíamos llamado P. Menos P, y aquí positivo a la fuerza de María. Ya tenemos los 4 elementos, las 4 fuerzas, fuerza de Juan, fuerza de María. El peso, que es una fuerza, ¿sí? El peso de la tabla, el peso del objeto, tenemos las 4. Pero aquí si hacemos un análisis de la ecuación nos damos cuenta que tenemos dos incógnitas. La fuerza de Juan y la fuerza de María. Evidentemente esta ecuación no tiene solución. Entonces tenemos que fijar, por ejemplo, nosotros habíamos fijado a Juan y lo habíamos hecho con el origen para que sea 0 y así encontrar la fuerza de María. Bueno, sí, digamos, tendremos que recurrir a la segunda ecuación, porque no tenemos cómo calcular. Sumatoria de momento igual a 0. El tema pasa aquí, un poco lo que decía la compañera, ¿dónde vamos a hacer la sumatoria de momento? La sumatoria de momento se cumple en cualquier punto que ustedes tomen. En cualquier punto que ustedes tomen de esa tabla. ¿Sí? En cualquiera. El hecho es, tenemos que tratar que sea lo más sencillo para nosotros. Es decir, lo podemos poner en cualquiera, en cualquier lugar. Pero acá hay 4 puntos que nos interesan estudiar, característicos, donde está aplicada la fuerza. En donde hace la fuerza Juan, en todo caso, podría ser también en el medio de la tabla, acá donde está ubicada el peso de la tabla, y acá también donde está ubicado el peso del objeto. Y también en el lugar donde está María, es decir, es como que tendríamos nosotros 4 puntos de interés. 4 puntos principales, porque en realidad también lo podemos situar en cualquier lugar, hacer el cálculo. Se cumple, la ecuación se cumple en cualquier punto. Lo ideal para plantear una sumatoria de momentos siempre es tratar de anular una incógnita, para que tengamos menos trabajo. ¿Está bien? Entonces, de pronto, si nosotros lo tomamos acá, ¿cerraste la compu, hijo? Bueno, si nosotros lo tomamos acá en el medio, seguimos teniendo esta incógnita y esta incógnita, que son las fuerzas. Si nosotros lo planteamos aquí, está interesante, porque estamos anulando una de las incógnitas. ¿Y por qué la anulamos? Porque el momento era la fuerza por la distancia. Eso es momento. Momento es igual a fuerza por distancia, por definición. Por lo tanto, si nosotros tomamos nuestro punto de referencia aquí, la fuerza de Juan sigue teniendo su valor, pero la distancia con respecto al punto que tomamos es 0. Por lo tanto, anulamos una de las incógnitas. En definitiva, estamos anulando la fuerza de Juan. Por eso es que nos conviene tomar aquí o nos conviene tomar acá, porque estamos anulando. Acá anulamos una incógnita, hacemos todo el desarrollo. Lo podemos plantear acá, estaríamos anulando la incógnita esta de la fuerza de María. Podríamos encontrar la fuerza de Juan. También podríamos emplearlo y hacerlo aquí, en este punto. También podríamos hacerlo aquí, pero ya contamos con 2 incógnitas. Ya es distinto. Podemos llegar a resolverlo, pero necesitaríamos contar con otra ecuación. ¿Está bien? Pero lo más sencillo para nosotros es, ¿lo planteamos acá o lo planteamos acá? ¿Dónde les gusta a ustedes?
Ustedes dirán. Planteamos por María. Bueno, vamos a plantear momento en María. O sea, es decir, sumatorio de momento igual a 0, ¿a dónde? Lo vamos a hacer en María. Si nosotros planteamos acá, primero tendríamos que definir los sentidos de los momentos. Si yo digo que momento hacia la derecha es positivo, sentido de aguja del reloj, y digo que acá es negativo, el sentido contrario a las agujas del reloj, eso lo disponemos así de entrada por cuestión de gusto. Lo podemos hacer al revés. El hecho es mantener la referencia durante todo el desarrollo. Por lo tanto, si nosotros tomamos acá en este punto con esta convención de signos, vamos a decir, aquí la sumatoria de momento acá, fíjense que sería la fuerza de María por qué distancia. Si tomo este punto, la fuerza de María con respecto a este punto no tiene distancia, es 0. Entonces este término se termina anulando, es 0. Muy bien, vamos a nos desplazamos para aquí 1,5 metros. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Hacia dónde tendería a ser girar la fuerza que está aquí? Si nosotros tomamos esto como un eje de rotación, este punto, y le aplicamos acá, le colgamos una pesita acá a la lapicera va a tender a hacer esto, a girar en este sentido. Es decir, está girando en sentido antihorario. Por lo tanto, le vamos a poner el signo negativo. O sea, sería P, que es la fuerza, por su distancia 1,5 metros. ¿Está bien? Nos vamos ahora yendo hacia Juan. Esta ya la pusimos a P. Vamos a poner W. W tiene el mismo sentido de P. Es decir, si nosotros tomamos como un eje de rotación el punto de María y le colgamos una pesita acá, esto es un eje, gira este punto, donde está mi dedo, le cuelgo una pesita acá de 10 kilos, esto va a tender a girar en sentido antihorario. Por lo tanto, es menos W por cuánto hay de acá hasta acá. Si acá hay 2 metros, acá evidentemente también tienen 2 metros por 2 metros. ¿Está? Continuamos. Nos encontramos, después de habernos encontrado con la fuerza esta, sería el peso del objeto, con esta fuerza que es el peso de la tabla, nos encontramos con la fuerza de Juan. Pero la fuerza de Juan tiene un sentido diferente. Es decir, si nosotros ponemos aquí, fíjense, mi punto de giro está en la punta de la lapicera, y le aplicamos una fuerza en este sentido, esto va a tender a girar hacia la derecha en sentido horario, el cual habíamos definido como positivo. Es decir, va a ser más la fuerza de Juan por una distancia de este punto con respecto a la fuerza de Juan, hay 4 metros por 4. ¿Está bien? Entonces, a partir de ello, si analizamos esta ecuación, vamos a volver a pasarla en limpio, ¿sí? Esto no se olviden que es igual a 0. Sumatoria de momento de María, resumamos, igual a 0. Igual, les quedaba menos P por 1,5, menos W por 2, más fuerza de Juan por 4. Entonces, si analizamos esta ecuación, decimos, P lo tengo, vale 60. W lo tengo, vale 10. Y la fuerza de Juan no la tengo. Es decir, esta es mi incógnita. Tengo una ecuación con una sola incógnita. Es decir, tranquilamente ustedes la pueden llegar a calcular. En este caso tenemos 3 términos. Vamos a hacer este negativo, negativo, los pasemos para el otro lado, ¿sí? Los pasemos sumando. Entonces vamos a tener que P por 1,5 más W por 2 igual fuerza de Juan por 4. Esto lo voy a dar vuelta simplemente, ¿sí? Entonces voy a poner la fuerza de Juan igual P por 1,5 más W por 2. Y como estoy acá multiplicando por el 4, directamente lo paso acá, dividiendo a toda la expresión en 4. ¿Está bien? Ahora reemplacemos. P, nosotros tenemos que el valor de P era igual a 60 kilogramos por 1,5 metros más W era 10 kilogramos por 2 metros dividido 4 metros. Metro se va con todos los metros
estaría quedando en kilogramos. Y la fuerza de Juan va a ser igual a ¿cuánto? Ustedes dirán. ¿Tienen calculadora ahí? Porque yo tengo usando los dos, celular y PC. $27,5. Bueno, después ustedes controlan. 27,5. Pongo controlar. Muy bien. ¿Se entendió el procedimiento? Sí. Santiago, Sí, profe. ¿quiere que lo apliquemos en el lugar de Juan en vez de María? Bueno, para así tener bien claro. Y después, si quiere, lo aplicamos en el medio, para que vean la diferencia, ¿o no? Bueno. Bueno, entonces volvamos acá. Ahora vamos a plantear sumatoria de momento, ¿a dónde? En Juan. Igual a 0. Aquí. A ver. Vamos a ver esta expresión, esta gráfica. Creo que está un poquito mejor porque está en forma vectorial, lo pueden observar la fuerza, etcétera, etcétera. Ahí vamos. Nos situamos ahora acá en este punto. Bueno, yo voy a decir que aquí tengo la fuerza de Juan. La distancia con respecto de la fuerza de Juan al punto que estamos analizando es 0. Por lo tanto, se anula este término. Continuamos. La referencia, vamos a usar la misma que hemos dicho recién. La misma referencia. Es decir, si gira hacia la derecha, positivo, sentido aguja del reloj. Si gira a la izquierda, negativo, ¿sí? Opuesto a la aguja del reloj. Continuamos nosotros desplazándonos hacia María. Y nos encontramos en primer lugar ¿con quién? Con el peso de la tabla, que es de 10 kilogramos. Entonces, este peso, si nosotros ponemos aquí como eje, ahora el eje nuestro es Juan, este sería el eje, y le colgamos una pesa aquí, va a tender a girar hacia la derecha, es decir, sentido positivo. Por lo tanto, el momento es positivo, más el peso de la tabla por a qué distancia está situado esto, justo en el medio de los 4 metros, es decir, 2 metros por 2 metros. ¿Está bien? Perfecto. Si continuamos nosotros hacia la dirección de María, nos vamos a encontrar acá con el peso del objeto, que eran los 60 kilogramos. ¿Qué momento va a tener? Bueno, si usamos de eje aquí, ¿sí? El punto de referencia, este de Juan, donde está situado Juan, le colgamos una pesa aquí y va a tender a girar hacia la derecha, sentido positivo, más P por ¿qué distancia? Habíamos dicho que estaba situado ese objeto a 2,5 metros con respecto a Juan. Cuando digo con respecto a Juan, me refiero a quién? Al punto donde está situado Juan, al punto que nosotros hemos tomado como referencia, por 2,5. Y luego, si seguimos desde el punto de referencia hacia adelante, fíjense que ya hemos atravesado el peso de la tabla, hemos atravesado el peso del objeto, seguimos y nos encontramos con la fuerza de María. Es decir, si usamos este eje aquí, María está haciendo fuerza hacia arriba. Es decir, esto va a tener a girar en sentido antihorario. Por eso su momento es negativo. Menos la fuerza de María por a qué distancia está situado esto con respecto a Juan, el largo de la tabla, que son los 4 metros. 4 metros. Sumatoria de momento en Juan, igual a 0, igual a ¿quién? Al peso por 2, más la fuerza, digamos, el peso del objeto, por 2,5, menos la fuerza, ¿cómo le va, Leandro? La fuerza de María por 4. ¿Todo bien? Acá estamos viendo el problemita 3 de Juan y María, lo estamos repasando. Sí, lo vi. Perfecto. Entonces, acá si analizamos esta ecuación, vemos nosotros que esto lo conocemos, el peso de la tabla, esto lo conocemos, es el peso ¿de quién? Del objeto. Pero la fuerza de María no la conocemos, es lo que tendríamos que despejar. Bueno, tenemos 3 términos.
vamos a pasar este término que está restando para el otro lado. Fuerza de María por 4 igual al peso de la tabla, ¿sí? Por 2 más el peso del objeto por 2,5. Es decir, la fuerza de María va a ser igual al peso de la tabla por 2 más el peso del objeto por 2,5 dividido el valor de 4. Es decir, si reemplazamos, la fuerza de María es igual al peso, acá está, de la tabla, que eran los 10 kilogramos, por los 2 metros, más el peso del objeto, 60 kilogramos, por 2,5 metros, dividido en 4 metros. Los metros se van con los metros, es decir, la fuerza de María le va a dar en kilogramos y tiene un valor de ¿cuánto? Ustedes dirán 42,5. 42,5 kilogramos la fuerza de María. Si ustedes se ponen a ver, es lo mismo que hemos hecho recién. ¿Qué ventaja tiene aplicar la sumatoria de momentos donde está Juan o donde está María? Que nosotros estamos anulando la incógnita. O sea, como criterio general podríamos decir, cada vez que empleemos momento lo vamos a tratar de emplear donde tengamos una incógnita para poderla anular. Es buen criterio. Ahora veamos si nosotros no anulamos incógnita, que esa es la diferencia que quiero que ustedes vean. Ahí, yo creo que ahí le va a empezar a quedar más claro. Muy bien. Acá lo voy a hacer al revés. ¿Para qué? Para que empleemos el dibujito que tenemos ahí. Muy bien, vamos a tomar, no sé, tomemos esta, que le tengo bronca a esta de la mitad, tomemos este de la mitad, lo pongamos acá. A este le vamos a llamar A este punto, la mitad de la tabla. A mitad de la tabla, listo. Sumatoria de momentos en A igual a 0, porque está en equilibrio. Cualquier punto está en equilibrio. Podemos tomar en cualquier lugar, lo puedo tomar acá, donde a ustedes les guste. Pero tienen que hacerlo con criterio. La idea es laburar menos. ¿Está bien? No es que diga que no quieran laburar, pero tienen que hacer otras materias, tienen que hacer un montón de cosas. Entonces tratemos de ¿qué? De optimizar. Entonces, hagamos en los puntos característicos, hagamos en A. Listo, hagamos en A. A ver, tomemos la misma convención de signo. Derecha positivo, izquierda negativo. ¿Está bien? Sentido del reloj, positivo. Y sentido contrario, negativo. Listo. Vamos entonces. Acá ya no me voy a desplazar en un solo sentido. Tengo que hacer los dos sentidos. O sea, tengo que ir para acá y para acá, porque tengo que contemplar todas las fuerzas que hay en juego. Los momentos los planteo ¿dónde? Donde hay fuerzas. Por lo tanto, si estoy acá, bueno, tomemos primero esto y después tomemos el otro. Si nos vamos en este sentido, ya el eje de giro, ¿dónde es? A. Si yo le cuelgo una fuerza acá, digamos, esto va a tender a girar hacia dónde. Si yo le cuelgo acá, tiende a girar hacia este lado, es decir, sentido horario. Entonces tomaría P, ¿sí? Por qué distancia hay de acá hasta acá. De este punto a este punto. Bueno, yo antes tenía que, de este punto para acá había 2,5 metros. Y yo sé que de acá hasta acá hay 2 metros. Por lo tanto, este pedacito de acá, yo voy a saber que es 0,5. 0,5 metros hay desde el punto A, desde la mitad de la tabla, hasta donde está situado el peso del objeto. Por 0,5. Perfecto. Me desplazo más y acá analizo la otra fuerza. La otra fuerza, si nos ponemos a ver y tomamos de eje acá el A, vemos que si le aplicamos una fuerza va a girar, acá se me traba, va a girar acá en el sentido antihorario. Antihorario. Por lo tanto, nosotros vamos a poner menos la fuerza de María por, de acá hasta acá, ¿qué distancia es? Justo era la mitad de la tabla, 2 metros. ¿Sí? Por 2. Luego, ¿qué nos queda? La otra fuerza nos desplazamos en este otro sentido. ¿Está bien? Esta otra fuerza, si este sería el eje, y usted le aplica acá una fuerza, tiende a girar. ¿En qué sentido? Sentido horario. Perfecto. Entonces sería más la fuerza de Juan por, ¿qué distancia hay? Justo está en la mitad, 2 metros. ¿Sí? Perfecto. Si nosotros analizamos esta ecuación de aquí, obviamente que no le estoy poniendo que ya directamente considero 0, porque si acá yo pongo W por la distancia es 0, ya directamente ni lo pongo,
Porque al considerar acá, espera un segundo. Sí, pensé que golpeamos la puerta. Bueno, acá estamos. Entonces, directamente no voy a poner lo que pasa acá, no tiene sentido, si estoy anulando la variable. Entonces aquí, tengo estos tres términos. Si analizamos la ecuación, nosotros vemos, este es dato, la P es dato, pero tengo de incógnita fuerza de María y fuerza de Juan. Aparentemente no tengo solución, ¿sí? La vamos a llamar ecuación número 1. ¿Qué hago? Bueno, puedo agarrar tranquilamente, yo ya tenía planteado otra ecuación. Es decir, cuando ustedes algo no tenga solución, tenga dos ecuaciones, por ejemplo, perdón, dos incógnitas, una ecuación, lo que necesitan es otra ecuación. Y acá nosotros habíamos determinado, habíamos usado otra ecuación acá arriba, que es esta. Le vamos a llamar la ecuación 2. Sumatoria de fuerza. Es decir, habíamos dicho que era igual a 0, teníamos la fuerza de Juan, menos W, menos P, más la fuerza de María. ¿Sí? La ecuación 2, que era la sumatoria de fuerzas en I. Esta ecuación... Profe, se muteó. Va, no se escucha. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, profe. Bueno, se me está cortando el internet, muchacho. Se corta, y bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Ahora yo quiero que ustedes vean lo siguiente. De pronto, ¿cómo se puso compleja la situación por plantear la sumatoria de momentos en un lugar que no era el indicado? ¿Qué significa no era el indicado? La planteamos en un lugar donde se aumenta el grado de dificultad. Esto tiene solución, por supuesto, pero es más compleja. Tienen que usar otra ecuación, tienen que después hacer que un despeje entre las dos ecuaciones. Realmente es largo, es mucho más largo. Entonces ahí ustedes están viendo la importancia de reemplazar el momento donde está una de las incógnitas para anularla y poder trabajar de manera más sencilla. ¿Tienen ganas que despejemos esto para que ustedes vean que es el mismo valor? ¿O directamente sacan la conclusión que hay que aplicar sumatoria de momentos donde realmente sea más sencillo? ¿Qué opinan? Profe, Escucho, Leandro. ¿nos podría decir, encaminar más o menos cómo sería en ese caso? Por las dudas no, nos tomen un ejercicio así o nos encontremos un ejercicio así. En general es difícil que les toque algo así. Lo que por ahí se evalúa mucho es el criterio de dónde va a aplicar momento. ¿Se entiende? Ah, ok. ¿Te da cuenta? Usted tiene dos incógnitas acá, dos fuerzas a determinar. Bueno, lo puede hacer como usted desee, pero siempre es más conveniente hacerlo en el momento. Digamos, en el punto donde anula una incógnita, ¿se entiende? O sea, aquí o aquí. Pero esto Sí. es, digamos, usted tiene dos ecuaciones, bueno, no sé, elijamos la que ustedes quieran. Supongamos que acá despejemos la fuerza de... Es algebraico el procedimiento. Si acá ustedes despejan una, no sé, la fuerza de Juan, qué sé yo. Vamos a hacer la fuerza de Juan. La despejemos de acá. Esto lo pasamos positivo, AP lo pasamos positivo y quedaría menos fuerza de María. Estamos despejando. ¿Está bien? Sí. Entonces esto lo despejamos. Ahí ya tenemos despejada la 2. Entonces, ¿qué hacemos? La 2 la reemplazamos en 1. ¿Está bien? Entonces, cuando vamos a 1, 0 igual a ¿quién? P, ya directamente pongámosle P era 60.
Pongámoslo así, numerito. 60, ¿sí? Por 0,5. Menos la fuerza de María. Fíjense que no es físico, ya esto es algebraico, es un despeje nada más. Por 2, más la fuerza de Juan por 2. ¿Y a qué vale la fuerza de Juan? Esto que está acá. W más P menos la fuerza de María. Por 2. ¿Está bien? Y acá no le reemplacé, ya le ponemos los numeritos. 60 es igual a, esto es igual a ¿qué? 60 por 0,5. O lo dejemos todo para que ustedes vean en términos, este lo dejemos en P. A ver. Este era P. P ¿cuánto valía? 60. Entonces P era la... Eso es el objeto. Lo pongamos P, chao. Menos fuerza de María por 2 más 2 distributiva, este por este, este por este, este por este, 2W más 2P menos 2FM. ¿Está bien? Entonces de ahí, ¿qué se dan cuenta ustedes? Bueno, acá tengo P, acá tengo P. Entonces agarro y digo que 0,5 más 2, esto por P, ¿sí? Acá que les queda fuerza de María, la tengo en estos dos términos, ¿sí? Entonces puedo agrupar. Y está negativa, entonces digo menos fuerza de María, ¿por quién? Y acá tenemos algo que no tiene sentido. Si era menos 2 fuerza de María, menos 2 menos 4 fuerza de María. Ahí Bueno, en 2 F de más 2. Está bien. 12. Sí. Ahí arriba en la sumatoria de F de I, de fuerzas de I, la F de María está en positivo. Acá. Sí, ahí. Pero usted cuando despeja la fuerza de Juan pasa a ser negativa. Ah, bien. Es decir, yo lo que tengo que hacer es despejar una variable. Puedo elegir fuerza de Juan o fuerza de María, pero cuando la despejo, fíjese que hice yo. Y bueno, son acá, tengo un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos. Bueno, entonces agarré estos 3, los pasé para el otro lado. Cuando paso para el otro lado, le cambio los signos. ¿Está bien? O sea, es decir, para ahí ustedes es más fácil ver así. Porque la fuerza de Juan la dejo de este lado. Es lo mismo. ¿Está bien? Es despeje, esto, digamos, no es física, sino es álgebra. Me estoy metiendo en el terreno de Juan. Es algebraico el procedimiento, ¿está? Entonces estamos operando. A ver, ¿el concepto cuál es? Tengo dos ecuaciones. Hago sustituciones, voy a emplear el método de sustitución. Despejo una variable de acá y la reemplazo en el otro. Nada más que eso estoy haciendo. ¿Está bien? Hay que prestar atención nada más para no confundirse en los signos ni ninguna de esas cuestiones, ¿sí? Yo acá saqué factor común, ¿sí? Una vez que reemplacé. Pero era más fácil decir, bueno, tengo 2 veces la fuerza de María acá negativo, 2 fuerzas acá negativo, listo. Entonces 4 veces, chao. Pero bueno, lo pongo así. Más 2W más... Ah, y acá tenía 2P también. Entonces es más fácil que lo Pero ya ponga lo acá. sumó. Hizo A 2P ya lo 0,5 más sumé. 2P. Entonces ya está. Entonces es más fácil hacer así. P y P ya está. Fuerza de María ya está, fuerza de María ya está. Y ahí estamos. ¿Está bien? Entonces eso va a ser igual a ¿qué? P por 2,5, ¿sí? Menos fuerza de María por 4 más 2W. ¿Sí o no? Y acá despejo, la única incógnita que me quedó es que lo cual es natural es la fuerza de María. Si despejamos esto, vamos a hacer que fuerza de María va a ser igual, lo paso positivo para el otro lado, y acá abajo les queda el 4, lo pongo en metros, y acá el P habíamos dicho que era igual a 60 kilogramos por 2,5 metros, ¿sí? Más, ¿qué cosa? W era 10 kilogramos por 2 metros. Metro se va con metro y queda esto. ¿Qué valor le da? Uy, mi micrófono. Ahí está. Díganme ustedes. 42,5 era ahí abajo. 42,5 kilogramos. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. Miren si van a estar en un parcial haciendo estas sustituciones, todo esto, todo este procedimiento largo, cuando ustedes directamente pueden hacer algo cortito como esto.
¿No es mucho más fácil plantear sumatoria y momento para anular incógnita que hacerlo en otro lugar? Sí. Totalmente. Y miren ustedes, si cometíamos un error acá en el despeje, son siempre despejes mucho más largos. ¿Está? Ahora con el método de evaluación que existe, ya no se evalúa prácticamente lo que es el procedimiento. Este método virtual y todo hace que ustedes directamente les tire un valor numérico. ¿Acertaron o no acertaron el valor? Y la corrección hace eso, es decir, primero se fija si acertaron y después recién va a corregir el parcial. El que no acertó fue. Porque lamentablemente la evaluación virtual es así. Todos los cursos que ustedes hagan en algún momento y sean virtuales, es así, es totalmente exclusivo. Si ustedes le aciertan, listo. Pero si hicieron todo bien y saben un montón y no le acertaron al valor final, no se evalúa el procedimiento. Ese es el gran problema de esta metodología, que todo el mundo la magnifica y todo, pero no existe como la presencialidad física. ¿Está bien? Todo es diferente, es mucho más personalizado, es más humano. Esto es, bueno, son estos inventos que quieren hacer, pero bueno, listo, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Entonces voy a lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hubiese planteado acá? Supónganse, le llamo B. Acá. ¿Qué ocurriría? ¿Qué me dicen ustedes? Quedaría la fuerza de Juan. Quedaría la fuerza de Juan, pero tendríamos que hacer también dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se dan cuenta? Y sí, no anularíamos una incógnita. Claro, exactamente. Bueno, eso es lo que quiero. Digamos, ese fue el objetivo de haber armado ese problema, que se den cuenta de eso. De que siempre es mucho más sencillo plantear la sumatoria de momentos en un lugar en el cual se anule la fuerza. O sea, se anule una incógnita, mejor dicho. Se anule una incógnita. Que puede ser una distancia, puede ser una fuerza, lo que fuera. ¿Estamos entonces? Sí, Santiago, ¿alguna pregunta? No, hasta ahora ninguno, ya le comprendí. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. yo, profe, tengo dudas del ejercicio 4, pero de la guía 4, de la Bueno, ejercicio 4 de la guía 4. Vamos a abrir la guía 4. ¿Terminó la clase? No, está bien. ¿No te fuiste? Estoy dando clase, hijo. ¿Te escuchas? Sí. ¿Ahí la ven a la guía? Sí, Muy bien. Qué raro. Este es 4. Bueno, espera un segundito. La estoy grabando, ¿no? Para tenerla más a mano. Bueno, ahí tenemos la guía. Acá la compañera me pide el ejercicio número 4.
donde dice la velocidad de un objeto que se mueve en trayectoria rectilínea está dada por la expresión b igual a 40 menos 8t. Para t igual a 2 segundos, el objeto dista del origen 80 metros. Determina la expresión de la posición en función del tiempo y el tiempo en que la velocidad del objeto se hace cero. ¿Sí? Muy bien. Vayan pensando. ¿Sí? Ahora ya lo hacemos a esto.
Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Qué opinan? Hola, profe. Sí, escucho. Recién me estoy conectando porque lo tenía con o sea, estaba en el teléfono y recién me di cuenta que estaba ya la clase. Qué pena. Porque justo vimos un problemita. Bueno, no importa. Veamos esto entonces. Me preguntaron de la guía 4, el problema número 4. Ok, ok. Vamos a arrancar con este entonces. Bueno, ustedes dirán, muchachos, entonces el resto. ¿Qué opina de este problema? ¿Cómo, profe? ¿Cómo lo harían el problema ustedes? Yo no entendía, por eso. ¿Qué Ya parte? no entendía cómo hacerlo, cómo plantearlo. Ah, bueno, ahí les da una ecuación, ¿vieron? Dice Claro, que la ecuación que responde, digamos, a la velocidad es esta, que está acá. 40 menos 8t, ¿sí? Esta es la ecuación que rige la velocidad con respecto al tiempo de ese objeto, ¿sí? ¿Está bien? Después, ¿qué dice? Para un tiempo igual a 2 segundos, el objeto dista del origen 80 metros. O sea, le están dando un puntito acá de la expresión. ¿Está bien? Para t igual a 2 segundos, o sea, para t igual a 2, x igual a 8. Le está dando un puntito de la ecuación. Entonces dice, determine la expresión de la posición en función del tiempo. Ustedes saben que la posición en función del tiempo es quién es la posición x, ¿sí? Y t sería la variable, sería, o sea, función de t, y le estaría dando x. ¿Está bien? Ustedes tienen esta ecuación que le había dado la teoría, esta que está acá, que es x en función del tiempo. ¿Está bien? Como hacían ustedes antes, a que era igual a y era igual a f de x, toda la ecuación que están estudiando en análisis. Pero acá, ¿qué sería esta? La posición en función del tiempo. ¿Está bien? Es decir, la variable que ustedes tienen es el tiempo. ¿Está bien? ¿Y qué obtienen? Si reemplazan el tiempo, obtienen la distancia. Esta es la ecuación que se les pide, pero tiene que estar particularizada para este movimiento. Es decir, ustedes deberían conocer, si van a armar esta ecuación, deberían conocer, bueno, x igual a quién? Velocidad inicial. Y deberían conocer la aceleración. ¿Está bien? ¿Cuál es la velocidad inicial y cuál es la aceleración de esta ecuación? Si la usted velocidad analiza, inicial sería 80. ¿qué cosa? eh, cuando dice x igual a 80 Bueno, metros. si usted dice 80, ¿qué hace? Pone 80 donde es x, ¿o no? Sí, sí, sí. Y donde esté, ¿qué pone? Acá va a poner 1. 2 segundos. Esto sería t. Pero después, ¿qué tiene acá? Usted más un medio de la aceleración por 2 segundos al cuadrado. ¿O no? Pero acá le falta, ¿quién le falta? B0 y le falta la aceleración. ¿O no? 0 sería 40. Muy bien. Si comparamos esta ecuación que nos da inicialmente, recuerden que la comparamos con quién. La velocidad es función del tiempo. ¿Sí? Esto es B igual a f de t. Entonces comparan. B0 es 40. ¿Y la aceleración cuánto es? Menos 8. Muy bien. Y la aceleración es igual a menos 8. Dato interesante. Quiere decir que esto se está frenando. Entonces, si vamos a esta ecuación, 80 Al igual. último, pregunta cuál es la velocidad Espera un que hace segundito. que se acelere. 40 por 2 segundos más un medio de quién? De menos 8 por 2 segundos elevado al cuadrado. A ver, alguien tiene una calculadora y me dice, por favor, si esto es igual a esto. 80 es igual acá, o serían 80, ¿sí?
metros estarías dando acá porque es metros por segundo. Esto es segundo, se va con segundo. Más. Y a mí me da toda la expresión 64. Menos 4. A mí también me da 64. Y entonces acá tenemos un problema. Acá estamos con un problema. Por, y acá serían, es verdad, porque son 2 al cuadrado, 2 por 2 son 4. Segundo al cuadrado son 4, 16, 64. Entonces acá tenemos una desigualdad. Bueno, ¿qué dice acá? 54. Por la expresión 40. El objeto se hace 0. No coincide acá. Veamos. El objeto 80 metros para t igual a 2. Debería dar en teoría. Acá pasa algo. Bueno, en teoría la ecuación tiene esta característica. X igual B040 por T menos 1/2 menos directamente 4 menos 4 por T al cuadrado. Esta es la ecuación. X en función del tiempo. ¿Está bien? Y no nos está verificando para ese punto en particular. O sea, esta es la ecuación que nos pide X en función del tiempo. ¿Está bien? Ponemos velocidad inicial, ponemos acá la aceleración en realidad dividida por 2, que es menos 4 por tiempo al cuadrado. Lo que no se verifica esta es para el punto. ¿Qué punto? El punto 2, 80. ¿Sí? No se está verificando la ecuación para el punto. Esa sería una forma de control. Bueno, por ahí sea un error del dato, del problemita, ya lo vamos a verificar. ¿Está bien? Y después pide el tiempo en que la velocidad del objeto se hace 0. Eso es parecido a lo que habíamos visto en problemas anteriores. El tiempo en que la velocidad del objeto se hace 0. ¿Cómo harían para encontrar esa expresión? Con la ecuación de velocidad. Ajá, entonces trabajamos con esta, de un principio, que está acá. ¿Y qué haríamos de acá? Nuestra incógnita, ¿cuál sería? Es decir, si B vale 0, B consideramos que es 0, ponemos 0, igual a 40, menos 8t, y de aquí despejamos el tiempo. Entonces el tiempo va a ser igual a 40 dividido 8. ¿Y eso nos va a dar a cuánto? Cinco. Igual a 5. O sea que el tiempo va a ser igual a 5 segundos, ¿sí? Déjenme después que les verifique si tiene algún error el enunciado o qué ha pasado que no se verifica para la ecuación del espacio en función del tiempo. ¿Está bien? Eso déjenmelo a mí, yo se los verifico y después lo vemos. Pero sí me gustaría que me digan qué otra cosita, yo hasta las 2:30 puedo, qué otra cosita necesitarían. Profe, o sea que en 5 segundos el objeto queda en velocidad 0. Sí, queda frenado, exactamente. ¿Qué otro problemita quisieran ver? Yo, profe, más o menos lo que le dije el viernes por No WhatsApp. sé, pero ¿qué problemita le gustaría en particular? Estamos en el práctico ese, digamos. Así vamos viendo todo, pero en base a un problemita. A ver.
Me parece que no hemos hecho el 3, ¿no? Hicimos el 2. Sí, hicimos el 2. Yo ya hice el 3, creo. No me Y acuerdo. bueno, podríamos hacer el 3 para ver, ¿está bien? Sí, No, yo ya lo creo que- hice, pero me gustaría verificarlo. Bueno, hagamos el problemita número 3, así de paso vemos un poquito lo que es el principio de todo esto. Bueno, dice que un auto circula a 80 kilómetros por hora en una zona escolar. Es decir, tenemos un autito. Va a 80 kilómetros por hora. En una zona escolar. Un policía motorizado parte del reposo cuando el infractor pasa delante de él. Es decir, que en este instante la moto, está andando 80 y la moto está, vamos a hacer una moto sencillita. La moto está parada, es decir, su velocidad inicial es igual a 0. Este sería el auto y esta es la moto. En este lugar, ¿sí? Lo vamos a llamar el X igual a 0, el T igual a 0. El auto lo pasa, o sea, está parado el policía y el tipo pasa 80 por hora, lo cual es una infracción, porque en una zona escolar tiene que ir muy despacito, ¿sí? Muchas veces a 20 kilómetros, a veces menos, y estar muy atento porque hay cruce de niños, etc. Este loco pasó 80 y justo estaba parado el policía. ¿Está bien? Entonces, cuando para, ¿qué hace el policía? Lo tiene que detener. Entonces, lo que va a hacer el policía es, en el momento que lo pasa, va a entrar a acelerar, ¿sí? Es decir, lo va a intentar alcanzar y para alcanzarlo tiene que variar su velocidad, ¿sí? De 0 hasta un cierto valor, es decir, tiene que acelerar para poder salir de su estado de reposo y alcanzar este vehículo. Y dice que lo persigue con una aceleración 2,2 metros por segundo al cuadrado. Pregunta cuánto tiempo tarda el policía en alcanzarlo, ¿sí? En alcanzar el vehículo. Eso pregunta. Es un problema que acá, escucho. Teníamos que pasar los 80 kilómetros por hora a metros sobre segundo, para así tener las unidades. Sí, no puede operar. Pero antes de pasar cualquier unidad, lo que nosotros tenemos que hacer es comprender el problema. Es decir, hemos hecho el dibujo para plantear el problema. La comprensión significa hacer un buen planteo del problema para después encarar la solución. Y ya de entrada no nos preocupemos tanto en las unidades, sino nos preocupemos por entenderlo, es decir, cómo vamos a realizar el planteo. Bueno, cuando nosotros hacemos el planteo de esta situación, ¿nosotros qué vemos? Vemos, es decir, tenemos que analizar los movimientos que se producen. Este auto dice que pasa 80 kilómetros por hora. En ningún lado dice que aceleró, que frenó, nada. Es decir, vamos a considerar que este es un movimiento que no tiene aceleración. Es un movimiento continuo. El tipo siempre está a 80 kilómetros por hora. Y al tener esa característica, vamos a decir que es un movimiento rectilíneo uniforme. El más sencillo de todos. Y ese movimiento... La ecuación de velocidad que tiene la función lineal, digamos, que no Claro, tiene es decir, al establecer nosotros el tipo de movimiento, que es el movimiento más sencillo que nosotros conocemos, ¿está bien? Podemos recién hacer el planteo de la ecuación, pero primero debemos conocer el movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme, no varía su velocidad es constante. No hay nada que nos indique a nosotros en el problema que varía. Sin embargo, la moto nos dice que la moto está en 0 y que tiene que acelerar. Ya el solo hecho de mencionar que tiene que acelerar nos está indicando que la consecuencia de acelerar es que va a variar su velocidad del estado 0 que tenía inicialmente hasta un determinado valor que tendremos que determinar. Es decir, va a acelerar, va a empezar a variar su velocidad. Si su velocidad no variara, seguiría estando en el estado de reposo. Entonces, decir, estamos en presencia de otro movimiento, el cual involucra aceleración,
que la aceleración, por definición, involucra variación de la velocidad. ¿Está bien? Es decir, si no hay aceleración, no va a haber variación de velocidad, va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, este va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Está bien? Es decir, se le está agregando, fíjense que le agregamos la B. Es otro tipo de movimiento. Por lo tanto, cada movimiento tiene sus ecuaciones particulares. Ahora sí vamos a analizar las ecuaciones que tienen cada movimiento. Esta de acá, velocidad, la pueden ver como velocidad igual espacio sobre tiempo, o lo que ustedes veían, x era igual a velocidad por tiempo, siempre le solían agregar por si tenía un espacio inicial. ¿Está bien? Entonces, esta es la ecuación general que rige una sola, que rige el MRU. Es un movimiento sencillo, pero si vamos a un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y muchas veces la bibliografía le suele incluir 4 ecuaciones. Yo creo que las que ustedes han visto principalmente es esta. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Después han visto esta, espacio es igual, ahí sí va el x0, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y algunos, bueno, los otros días habíamos utilizado esta, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 por la aceleración por la distancia. Y algunos le incluyen otra ecuación más, que x es velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Depende. Sí, son 4. 1, 2, 3. Características de este tipo de movimiento. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, habíamos visto nosotros en el desplazamiento, digamos, normal y natural, que es decir, el movimiento de un vehículo horizontal, ¿sí? Y después habíamos visto que este tipo de movimiento también hacía referencia a un tiro vertical y una caída libre. Que tenían, ¿por qué? Porque, bueno, tenían presencia de una aceleración, es decir, su velocidad variaba. De hecho, si ustedes tiraban un objeto hacia arriba, iban a notar que primero iba fuerte, iba disminuyendo su velocidad, se hacía cero y después empezaba a caer. Es decir, fíjese, por ejemplo, mediante un albañil, cuando tira un balde, ¿está bien? En Lo ese tira. caso la velocidad varía, pero la aceleración no, porque era la gravedad. En A el ver, caso en el otro tampoco varía la aceleración. Cuando nosotros hablamos de una aceleración y le damos un valor, es constante. Siempre aceleración constante. Pero ¿qué puede haber? Que numéricamente le asignemos un valor diferente, pero se mantiene constante. Los dos movimientos coinciden que las aceleraciones son constantes. Solamente que, ¿está bien? Solamente que si nosotros le asignamos un valor a un movimiento, digamos, horizontal, lo dejamos fijo ese valor, pero le podemos asignar un valor. Distinto es el caso de una aceleración, ¿sí? De un objeto que tiramos, por ejemplo, vuelvo al balde, nosotros lo tiramos rápido, el balde va disminuyendo su velocidad, llega un momento que queda quieto y luego empieza a caer. Y cada vez cae más rápido, es decir, su velocidad está variando. ¿Por qué? Porque hay presencia de una aceleración. Esa aceleración, en este caso, al igual que el otro, es constante, pero acá radica en qué fija, 9,8 y fijo. En cambio, si nosotros estudiamos los otros problemas, ¿sí?, de movimiento horizontal, vemos que le asignamos valores diferentes, pero sigue siendo constante, en el movimiento no se altera. Si nosotros decimos que nuestra aceleración, como el caso de recién, era igual a menos 8, se mantiene en los menos 8, todo el problema, no varía. ¿Está bien? De acuerdo al valor que se le asigne de entrada, ¿sí? Bueno, entonces, estas son las ecuaciones que rigen el movimiento. Ahora, en particular, hay que evaluar aquí qué es lo que nosotros tendríamos que analizar. Y bueno, este va constante, pero este que esté acá va variando su velocidad. ¿Está bien? Es decir, tendríamos que, por un lado, plantear qué ecuación tendría este. De alguna manera que tenga relación con la que hemos planteado al principio, porque acá hay algo en común. Va a haber un punto en común. El punto en común que tiene es la referencia. X igual a 0, T igual a 0 a ambos vehículos. Se empiezan a analizar desde el mismo punto. Es decir, acá se han encontrado en un principio los dos vehículos, pero luego de un tiempo, ¿qué va a suceder? Yo les voy a poner acá el dibujito. Luego de un tiempo, ¿sí? Este sigue siendo el X igual a 0, el punto donde está la escuela, acá está la escuela. Es decir,
a partir de eso, en un determinado punto, ambos vehículos se van a encontrar. Es decir, acá teníamos en nosotros el auto y acá nosotros tenemos la moto. Es decir, la moto va a terminar alcanzando al auto. La moto alcanza al auto en un determinado punto para hacerle la infracción correspondiente. Es decir, acá tenemos un X de encuentro y tenemos un tiempo de encuentro. ¿Está bien? Los dos se encuentran en el mismo lugar y en el mismo tiempo. ¿Está bien? Acá hemos partido del tiempo igual a 0. Si toman un cronómetro, ustedes del momento que el auto se encuentra con la motocicleta y la motocicleta justo en ese instante arranca, van a ver que el tiempo donde ambos se encuentran es el mismo. ¿Está bien? Lo mismo el espacio. Entonces nosotros deberíamos encontrar algo en común. Plantear una ecuación en común con esta. ¿Está bien? Acá, bueno, tenemos despejado el espacio. Bueno, podríamos plantear a la del espacio o acá despejar el tiempo y acá encontrar una con tiempo. Tiempo, tiempo, espacio, espacio, para poder relacionar ambas ecuaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos la moto y vemos las 4 ecuaciones que hay acá, bueno, podríamos ver de alguna manera, las que más aplicamos son estas 3 que están arriba. La que tiene la distancia que hemos aplicado muchas veces es esta. Ahí tenemos una distancia, es decir, estaríamos eligiendo esta ecuación para la moto. Y la moto, ¿sí? El x0 es 0, porque está partiendo del mismo lugar que el otro. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que x de la moto es igual a velocidad inicial de la moto por tiempo más 1/2 de la aceleración de la moto por el tiempo al cuadrado. De aquí, ¿qué vemos? La velocidad inicial de la moto era 0. Entonces decimos que la distancia de la moto es igual a ¿qué? Este término se anula. Nos queda 1/2 de la aceleración de la moto por el tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Acá que vemos que la aceleración igual a ¿cuánto es? 1/2 es dato, 2,2. 2,2 por el tiempo al cuadrado. ¿Y de acá qué hacemos? Bueno, el X de la moto es igual a 1/2 de ¿quién? De la aceleración. La aceleración de la moto lo vamos a hacer más simple acá. Ya me voy a tener que ir a otra hojita, está muy sucio esto. Sigamos. Entonces, el X de la moto va a ser igual, divido directamente el 2,2 en 2, me queda 1,1 por tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación de la moto. ¿De quién? De X igual a F de T. El espacio en función del tiempo. La moto tiene esta característica. ¿Por qué? Porque parte de movimiento en reposo. Si no, sería un poquito más complejo. Muy bien, tengo esta ecuación. Ahora, ¿qué haría yo? Bueno, ¿y qué tenía yo de ecuación de la anterior? Del auto. Bueno, el X del auto es igual, el X0, acá está acá, es 0, me queda velocidad del auto por el tiempo. Entonces me termina quedando XA es igual velocidad del auto por el tiempo. Esta es ¿de quién? Auto. X en función del tiempo del auto. Son diferentes ecuaciones, lógico, este es un MRU y este es un MRV. Por eso son diferentes. Fíjense, acá está el tiempo y acá el tiempo al cuadrado, porque son movimientos diferentes. Bueno, ¿qué tengo en común en los dos movimientos? Bueno, una de las cosas que tengo en común, como lo marqué acá, el espacio. Bueno, entonces reemplacemos. Yo voy a decir acá, ¿está bien? Que el espacio de encuentro, ¿está bien? De la moto es igual a 1,1 por el tiempo de encuentro de la moto, elevado al cuadrado. Y acá digo que el espacio, ¿sí? De encuentro del auto es igual a la velocidad del auto por el tiempo de encuentro del auto, que coincidían ambos. Tengo estos dos. ¿Y qué digo yo? Que el espacio de encuentro de la moto es igual al espacio de encuentro del auto. ¿Está bien? Por lo tanto, el espacio de encuentro, ¿sí? De la moto va a ser igual a 1,1 por tiempo de encuentro al cuadrado. Y eso va a ser igual al espacio que recorre el auto
velocidad del auto por tiempo de encuentro. ¿Y acá qué noto? Estoy notando que tengo una sola incógnita, que es el tiempo de encuentro del auto. ¿Está bien? ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, podría pasar dividiendo para acá. ¿Está bien? 1,1 por tiempo de encuentro al cuadrado dividido tiempo de encuentro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué termina siendo? Este se va con este y le queda igual a velocidad del auto. Es decir, el tiempo de encuentro es igual a la velocidad del auto dividido 1,1, que era igual 80. Ahora sí, podríamos decir los 80 kilómetros por hora, ¿a cuánto es igual el metro por segundo? ¿Está bien? 80 kilómetros, ¿cuántos metros son? 1000 metros. ¿Sí? ¿Está bien? Metros sobre kilómetros, le ponemos acá para anularlo. Y la hora, ¿cuántos segundos tiene la hora? 3600. 3600. Entonces 1000 sobre 3600 por 80. ¿Qué valor le da este? A mí me dio 22,2 metros sobre segundo. Bueno, después controlan ustedes, ¿sí? Ustedes después controlan. Entonces tengo 22,2 metros por segundo dividido 1,1 y el tiempo de encuentro, ¿cuánto les da? $20,18. 20,18. Bueno, y ese es el tiempo de encuentro. Es decir, se van a encontrar ambos a los 20,18 segundos. Es decir, bastante rápido la moto lo va a alcanzar este hombre, que es el infractor. ¿Sí? Después que pide, dice, a ver, ¿cuánto tiempo tarda el policía en alcanzar el auto? No pide la distancia, pero sí la podríamos obtener. Esto reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones y puedo llegar a obtener la distancia. ¿Está bien? La que a ustedes les guste lo pueden reemplazar. Por ejemplo, podríamos usar la más sencilla. Digamos, la distancia de encuentro del automóvil es igual a la velocidad del automóvil, ¿está bien? Velocidad del automóvil por el tiempo de encuentro. Velocidad del automóvil habíamos dicho que es 22,2 metros por segundo por 20,18 segundos, que era el tiempo de encuentro. Entonces, el espacio de encuentro del automóvil, si me hacen acá la multiplicación, ¿cuánto les da? $447,99. ¿Como 99? 99, sí. Bueno, bastante, ¿eh? 4 cuadras y media. Casi lo alcanza. Una cuadra 100 metros. ¿Por qué ha pasado esto? Porque el vehículo venía muy rápido y este hombre estaba en reposo. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta en particular de esto? Sí, yo lo entendí. O sea, yo lo había planteado de otra forma y ahora sí lo entendí. ¿Está bien? Sí, o sea, yo había hecho directamente la ecuación de velocidad, o sea, de la lineal, por eso. Y me dio otro tiempo. O sea, había planteado que los dos movimientos eran rectilíneo uniforme. Sí, o sea, yo lo hice con la aceleración, pero hice B igual a B inicial más aceleración por tiempo. O sea, era del rectilíneo variado. Claro. Bueno, pero más o menos quedó claro entonces. ¿Sí? Sí, profe, yo más o menos lo que no sé muy bien distinguir lo que es MRU de MRUB. Esa parte como que me jodí un cachito ahí. Bueno. Está bien. Con Más lo o que menos dice lo que dije en palabras, pero aceleración, lo esa vamos a poner por escrito acá. Cuando nosotros lo ponemos por escrito, ¿qué caracteriza un MRU?
Para saber primero qué ecuaciones vamos a emplear, debemos saber cómo es el movimiento. El MRU es característico por ser su aceleración igual a 0. Eso quiere decir, ¿sí?, que su velocidad, o sea, la consecuencia que su aceleración sea igual a 0, es que su velocidad es constante. Un MRU, ¿qué característica tiene? Su velocidad es constante. Como consecuencia, su aceleración es 0, porque no varía. O sea, ¿qué es la aceleración? ¿Qué hace la aceleración? Es la encargada de ¿quién? De variar la velocidad. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjense que la aceleración es igual a ¿quién? En definitiva, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. No sé si han visto velocidad o no. Pero tiene que haber una variación de la velocidad para que haya aceleración. Si no, no la hay. Si esto no varía, esto es 0, es igual a 0. ¿Está? Pero básicamente, el MRU se caracteriza por tener velocidad constante. Velocidad constante. ¿Qué implica una velocidad constante? Implica que su aceleración sea igual a 0. O lo pueden ver al revés. Aceleración igual a 0, velocidad constante. Entonces, ustedes deben identificar dentro del problema si hay una velocidad constante. O le pueden llegar a decir, no, la aceleración igual a 0. Pero mayormente se encuentra como velocidad constante dentro de los enunciados. Ustedes ven que diga velocidad constante y ustedes dicen, listo, velocidad constante es un MRU. Se terminó el problema. O le digan, cuya aceleración es igual a 0, ustedes ya saben que es un MRU. Pero lo van a encontrar generalmente como velocidad constante. Y el caso de nuestro problema, fíjense lo que dice. Un auto circula a 80 km por hora en una sola escolar. A 80 km por hora. Está bien, no le está diciendo que es constante, pero en ningún momento le dice que varía. El auto circula a 80 km por hora en una zona escolar. No le está diciendo absolutamente nada. No le dice que frena, no le dice que acelera. ¿Está bien? Es decir, esa velocidad está intocable. Porque no tiene nada que le diga que se afecte. Es más, después que relata, dice, un policía motorizado parte de reposo cuando el infractor pasa delante de él y lo persigue acelerando a 2,2. O sea, se pone a hablar ¿de quién? Del policía, de todo lo que va a suceder con el movimiento del policía. No habla más. El auto circula a 80 km por hora. Intocable. En ningún momento le dijo que varió esa velocidad. Es decir, usted dice, bueno, es una velocidad constante. Porque en el problema no me indicó en ningún lado que varíe. Es constante. Y si es constante, movimiento rectilíneo uniforme. Después se pone a hablar del policía, de la moto del policía. ¿Sí? ¿Qué dice la moto del policía? Dice que estaba en el reposo, loco. El otro lo pasó como poste. Encima se le burló, no lo dice acá, pero seguramente le hizo burla. Lo vio, le hizo burla. ¿Y después qué dice? Y después dice que, claro, lógicamente, el policía le hirvió la sangre porque por algo eligió la profesión y está viendo que este tipo es un peligro para la sociedad porque podría haber matado a un niño de zona escolar y el tipo 80. Es más, le digo, acá en las avenidas tienen que andar a 60. Capaz que estaba en una calle interior la escuela, tiene que andar a 40, el tipo andaba a 80. O sea, un asesino frente al volante. Entonces el policía le hierve la sangre, estaba con la moto parada, lo ve y arranca. O sea, tenía velocidad inicial 0. Reposo, velocidad inicial 0. Si le hubiese seguido parado, le digo, bueno, es un MRU, porque el tipo no varió su velocidad, era 0, listo, quedó en 0. ¿Está bien? O le hubiese dicho que el policía iba a 30 por hora, vio el auto y lo dejó y siguió a 30 por hora. Entonces el policía es cómplice del otro, porque no hizo nada. No hizo nada por alcanzar al otro vehículo. ¿Y cómo puede hacer para alcanzar al otro vehículo? Y tiene que acelerar, apretar el acelerador. Cuando aprieta el acelerador, le imprime una aceleración al movimiento. Es decir, su velocidad empieza a aumentar. Si su velocidad aumenta, no tiene forma. Si no aumenta, no tiene forma de alcanzar el otro. Aumenta su velocidad para poderlo alcanzar al otro. Entonces ahí le está diciendo que hay una aceleración. Y si hay una aceleración, sí o sí, o sea, yo le puedo decir acá cómo caracteriza un MRV. Digo dos cosas. ¿Que hay aceleración? Lo dice, se acelera o le da la aceleración de dato. O, por otro lado, dice que hay variación de velocidad. Son los dos datos que le dice. Y acá le está diciendo, en este problemita,
lo persigue acelerando a 2,2 metros por segundo al cuadrado. Es decir, le está diciendo que tiene aceleración. Listo, aceleración, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si tiene aceleración, usted sabe además que su velocidad va a variar. Le puede decir que su velocidad varía o le puede decir que tiene aceleración. Cualquiera de las dos es un sinónimo. Le está diciendo en definitiva que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. A ver, comparémoslo con el otro. Si este tiene aceleración, quiere decir que la aceleración no es cero, por lo tanto no es un MRU. Si le dijera que la aceleración es cero, tac, automáticamente MRU. ¿Está bien? Pero acá están claramente separados. ¿Está bien? Entonces, lo voy a hacer acá resumido. MRU tiene dos características. Velocidad constante y aceleración nula. Aceleración cero. Ahí está. Esta es la característica que deben observar ustedes en los problemas. Y bueno, si es MRU, usaremos las 4 ecuaciones que hemos visto. Generalmente usamos esas 3, las más importantes. Y si es, ¿qué puse acá? MRU, está bien. Si es MRV, usamos las 4 ecuaciones. Si es MRU, usamos una sola ecuación. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Está un poquito más claro? Bueno, por ahí a veces sé que cuesta un poco identificar el movimiento, pero una vez que usted lo identifica, ya el problema es más sencillo de resolver. Pasa que no se lo va a decir siempre con las mismas palabras, por eso hay que interpretar el enunciado, ¿está bien? Fíjese que, por ejemplo, a ver, si nosotros vamos al 5, mire lo que dice en el 5. Un automóvil parte del... Yo lo voy a agrandar un poquito más para que ustedes vean. Un automóvil parte del reposo y acelera uniformemente con 1,2 metros por segundo al cuadrado. Con esta frase, Müller, con esta frase dice que el automóvil parte del reposo. Está diciendo que su velocidad inicial es igual a 0. Después le dice acelera uniformemente con 1,2 metros por segundo al cuadrado. Y ya le está diciendo que tiene una aceleración. Es decir, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Después, ¿qué dice? Al alcanzar los 24 metros por segundo, apaga el motor y durante 10 segundos el auto va disminuyendo su velocidad a razón de 1 metro por segundo en cada segundo. Ajá. Quiere decir que el tipo iba acelerando, apaga el motor y se empieza a frenar. ¿Está bien? Dice que empieza a disminuir su velocidad. Ahí está el otro factor. Disminuye su velocidad. ¿Qué le está diciendo? Primero le dice que tiene aceleración, MRV. Después le dice que su velocidad varía, MRV nuevamente. Es decir, un mismo vehículo, un mismo móvil, tiene diferentes movimientos. Hay que analizar. Le está diciendo que en primera instancia acelera y en segunda instancia su velocidad varía. Le está diciendo lo mismo. El primer movimiento, MRV. El segundo movimiento también es un MRV, pero diferentes características. El primero acelera y en el segundo desacelera, porque apaga el motor y se empieza a frenar. Dice que va disminuyendo su velocidad. Es decir, si disminuye su velocidad va a llegar un momento que se va a frenar. ¿Tá? Entonces hay que analizar cada problema en particular, pero las características principales son esas. MRV lo caracterizo por su contenido de aceleración, es decir, tiene aceleración y además variación de la velocidad. ¿Está bien? Se lo indican de una manera, a veces de las dos o a veces de la otra. ¿Está? A ver, ¿qué más? Por ejemplo, el que habíamos visto, el avión aterriza con una velocidad de 100 metros por segundo y puede desacelerar. Listo, desaceleración, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y le dice a una tasa máxima de 5 metros por segundo cuadrado. A una tasa máxima. No es que tenga una tasa, le está diciendo acá, traducido, que tiene una desaceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y pregunta cuándo se va a detener. Si desacelera, quiere decir que está variando su velocidad ¿de qué? De un determinado valor inicial de velocidad a 0. Varía su velocidad. ¿Sí? La ventaja acá que le dijo que tiene una aceleración, ¿está bien? Negativa. ¿Está bien? Porque se va frenando. Pero por otro lado dice que su velocidad varía. De una velocidad inicial de 100 metros por segundo pasa a ser 0 porque se detiene. Hay una variación de velocidad. ¿Está bien? Entonces esos son los datos que hay que interpretar de un problema. Muy bien.
¿Alguna pregunta? Ah, ya me tengo que ir. ¿Alguna preguntita rápida? Por casualidad. De mi parte ya no, profe. Bueno, les cuento, muchachos, que vamos a hacer lo siguiente. Veo que hay muchas demandas. Nos vamos a ver entonces el viernes. Y el viernes vamos a hacer algunas consultitas después. Yo les traigo lo del problemita ese que le dije, que no coincidía. Los traigo visto. Y después de las 10:30, lo que hacemos, avancemos hasta las 10:30, digamos lo que nos toca. Después de las 10:30 hacemos consulta. Y la semana que viene hacemos consulta nuevamente. No sé si les parece. Bueno, Sí, profe. profe. Bien, está bien. Así no nos cansemos tanto, hagamos 1:30. Podemos hacer más frecuencia de consulta, pero 1:30 me parecería bien. ¿Está? Entonces vayan reflexionando sobre lo que hemos visto, vayan haciendo más problemas. Si se acaban los de los prácticos, continúen con problemas de libros y nosotros los podemos analizar y ver en la parte de consulta. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que la práctica hace el maestro. Cuanto más ejercicios resuelvan, mejor para ustedes y mejor para mí. ¿Está? Sí, Sí, profe. profe. ¿Listo? Bueno, nos vemos entonces, que anden bien, nos vemos el viernes a las 9 de la noche, ¿sí? Bueno, Que anden bien. profe. Chao, chao. Que tenga buena semana. Igualmente, para ustedes.